En esta hora quiero que consideremos un asunto muy importante, muy relevante para nuestra fe. Pensando un poco acerca de la iglesia en Europa de hace 500 años, recordemos, Martín Lutero inicia con la Reforma y la palabra de Dios es traducida al idioma de cada uno de los pueblos, en alemán, en español, incluso tenemos la Reina Valera de más o menos ese tiempo, y las personas llegaron a conocer la verdad gloriosa del Evangelio. Hubo un gran desarrollo en Europa del Evangelio. Sin embargo, queridos hermanos, cuando vemos esos lugares impresionantes, esos lugares en los cuales los predicadores, los siervos de Dios, los hijos de Dios se reunían para estudiar la palabra, para escuchar el consejo de Dios, se han vuelto museos. Bueno, en nuestros días, hace poco, habían un fervor en buscar la presencia de Dios hace el siglo XX. Sin embargo, ese fervor se ha perdido, se ha ido poco a poco diluyendo. ¿Por qué? Porque los padres no hemos hecho nuestro trabajo con nuestros hijos. Y es que, queridos hermanos, si los padres no enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, estos buscarán dioses extraños. Quiero que leamos juntos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Aquí se narra una historia muy triste, una historia de retroceso. Vean lo que dice. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Será, tierra que se le había asignado, en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron al enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Encontramos entonces en esta porción que hubo una generación que permaneció fiel al Señor hasta el final. Una generación que no retrocedió, que llegó a la tierra prometida y que permanecieron leales a aquellos principios, a aquellos valores eternos que habían recibido por mandato de Moisés allá en Sinaí. Nosotros, queridos hermanos, debemos permanecer también firmes al Señor, fieles al Señor hasta el final, siguiendo el ejemplo de estas personas de la generación de Josué. Versículo 8, entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Será, tierra que le habían asignado en la zona montañosa en Efraín, al norte de monte Gaas. El libro de los Jueces es un libro muy interesante, que la historia escrita en él cubre un periodo aproximadamente de unos 325 años, y este periodo fue administrado por jueces, es decir, que después de que murió Josué hasta que Samuel ungió al primer rey de Israel, pasó un periodo de 325 años, es decir, que desde Josué hasta Saúl pasó ese periodo de tiempo. Y era muy común, muy corriente en ese tiempo encontrar un ciclo. Por lo general el ciclo era así: había pecado, el pueblo pecaba, desobedecía al Señor, el Señor los castigaba mandando una esclavitud. Sin embargo, ante esta opresión, el pueblo de Dios en este periodo suplicaba a Dios, y Él mandaba un libertador, un liberador, para que pudiera
quitar el yugo opresor de los pueblos que llegaban a esclavizarlos o que llegaban a robarles las cosechas. Eso es un ciclo que ustedes pueden encontrar al leer todo el libro de Jueces. Entonces, esta etapa describe el llamamiento de jueces para liberar al pueblo. Pero, ¿quiénes eran los jueces? Cuando nosotros pensamos en jueces, se nos ocurre que son como los jueces de las cortes que nosotros conocemos aquí, ¿verdad? Pero no, estos jueces eran más que estar en una oficina viendo casos, lo que hacían era un trabajo de caudillos, al estilo de los caudillos de las épocas pasadas, por ejemplo Juan Santamaría, ¿verdad? Que agarraban el arma y iban a liberar al pueblo, por supuesto, guiados por el Señor. Entonces, estos jueces eran un tipo de nuestro Salvador Jesucristo también, que ha liberado a su pueblo. Pero bien, veamos un poco acerca de la vida de José y del pueblo de Josué, y de la generación de Josué, cómo ellos vivieron delante de Dios y cómo ellos se comprometen a tener una vida que agrade a Dios. Pero para eso tenemos que ir al libro de Josué, en el capítulo 24, y dice de la siguiente manera en el versículo 1. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Esto ocurrió cuando ya habían ellos entrado a la tierra prometida, cuando ya habían conquistado la tierra. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Está hablando, mis queridos hermanos, a los hijos o a los niños que salieron de la esclavitud de Egipto, que ahora ya estaban radicados en la tierra prometida. Ellos habían visto de primera mano la liberación del Señor, cómo el Señor hizo milagros allá en Egipto, cómo partió el mar, cómo pasaron por 40 años en el desierto siendo sustentados por el Señor, y cómo el Señor les había dado la victoria conquistando la tierra prometida. ¿Recuerdan? Jericó y todas las ciudades. Versículo 6, pero cuando tus antepasados llegaron al mar, o sea, los padres de ellos, ¿verdad? Los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, está refiriéndose a tus antepasados porque ellos eran unos niños nada más. Entonces, cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios, y allí, si ustedes observan, los involucra también en la narración a ellos. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogaron. Con tus propios ojos viste lo que hice. Ellos eran testigos presenciales de las maravillas de Dios. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de sus tierras. Vamos al versículo 11. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste al Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaran para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos lo que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás.
¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo entonces respondió: nosotros jamás abandonaremos al Señor ni serviremos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y les destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas le respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Y es impresionante entonces ver cómo ellos durante toda esa generación sirvieron al Señor. Versículo 29, después de esto, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será. Es la misma narración que nos cuenta el libro de los jueces que acabamos de leer arriba. Tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín al norte del monte Gaas. El pueblo impresionante lo que dice el versículo 31 de Josué 24. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Qué impresionante cómo ellos viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es que ese es el llamado para nosotros. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, permanecer firmes al Señor en nuestra fe, tal como lo hicieron los primeros cristianos. Recuerdan, Esteban murió apedreado, los discípulos del Señor, muchos de ellos fueron asesinados por su fe en Cristo. La iglesia de los primeros siglos eran asesinados por su fe en Cristo. Ellos jamás negaron su fe. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Muchos cristianos, incluso en el siglo XXI, han muerto por su fe en Cristo, por su fe en el resucitado. Han decidido ser fieles hasta la muerte, si es necesario padecerla, por su fe en Cristo. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, queridos hermanos, hasta el final de nuestros días o hasta que Él venga por nosotros. Ahora bien, si el tiempo de Josué fue de fidelidad, el tiempo de los jueces se caracteriza por la sucesiva infidelidad del pueblo al Señor. Pero ¿por qué ocurrió esto, mis queridos hermanos? Esto ocurrió porque los padres no pudieron transmitir su fe a sus hijos. Sí, estaban tan ocupados en el trabajo, en la oficina, haciendo esto, haciendo aquello, que descuidaron algo tan importante como sus hijos y no transmitieron la fe que ellos habían adquirido a lo largo de todo el desierto. Vean lo triste que nos muestra esta porción. De ahí la importancia que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser fieles al Señor. Vean lo que dice el versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra. O sea, los hijos. Creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¡Qué decepción!
toda una generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho. Vamos a Jueces, al capítulo 1, versículo 19, y lo que dice: el Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de la llanura, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. Ahí ocurre ya una situación que comienza a complicar la vida de los israelitas que habían conquistado la tierra. No los expulsaron a todos, la orden era expulsar a todos. Esa gente que quedó ahí influyó de una manera negativa para que el pueblo se desviara del camino del Señor. Veamos el capítulo 2, versículo 1. El ángel del Señor subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Aquí encontramos que los israelitas desobedecieron la orden del Señor de destruir todo ídolo. Al contrario, ellos se unieron a adorar en los altares de ellos. Vamos al capítulo 3, versículo 5, dice: así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y vea lo que ocurrió: y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas, vea qué tristeza lo que ocurre aquí. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Lo primero que el Señor les había dicho antes de entrar a la tierra prometida es lo primero que ahora ellos estaban haciendo. ¿Recuerdan cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, allá en la frontera, en Cades Barnea? El Señor les recuerda por medio de Moisés, antes de morir, una vez más la ley. Dios repite la ley al pueblo antes de entrar. Durante la vida de los primeros ocupantes, ellos retuvieron el recuerdo vivo de todos los milagros, los juicios divinos que habían visto en Egipto y en el desierto. Pero con el tiempo, queridos hermanos, una nueva generación se levantó cuyos componentes eran ajenos a todas las experiencias santas y solemnes de los padres, y se entregaron muy fácilmente a las influencias corruptoras de la idolatría que los rodeaba. No se preocupaban ni se mostraban agradecidos con Dios, a tal grado que no conocían al Señor, no reconocían ni servían al Señor. Se habían hecho indiferentes a la parte más importante que debían haber tenido, y era el servicio al Señor. Queridos hermanos, qué peligroso es dejar la enseñanza solo a la escuela o al colegio. Es más, muchas veces ni siquiera revisamos qué es lo que nuestros hijos están estudiando o aprendiendo en los centros de estudio. Es responsabilidad de la escuela o del colegio realmente que eduque a nuestros hijos, pudiéramos pensar. Sí, y para la parte espiritual solamente lo voy a llevar a la escuela dominical el domingo. Imagínense, hoy en la pandemia ni siquiera podemos hacer eso. La escena no es muy diferente en nuestros días. Hay familias fieles al Señor, pero sus hijos están completamente alejados de la voluntad de Dios. Algo falló. Queridos hermanos, solamente se necesitó una generación para que la memoria de las grandes cosas que Dios había hecho por Israel bajo Josué se oscurecieran, y con ellos el conocimiento verdadero de Dios mismo. Debemos volvernos a la palabra y enseñarla a nuestros hijos, como lo dijo Josué, como lo dijo Moisés antes de que entraran a la tierra prometida allá en Deuteronomios. Estas son palabras dichas por Moisés
momentos antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 6:6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repitiéndoselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Al leer este texto final, recuerdo que mi padre escribía textos bíblicos y los colocaba en lugares estratégicos en la casa para que pudiéramos reflexionarlos y verlos como familia. Y yo estaba en contacto permanente con esa palabra. ¿Cómo ayuda eso realmente para el desarrollo, para el crecimiento espiritual? Es que, mis queridos hermanos, si no enseñamos a nuestros hijos la fidelidad a Dios, de seguro lo van a dejar. No es broma, mis queridos hermanos. Vean lo que dice el versículo 11 al 13. Los israelitas hicieron los malos a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de acera. Recordemos que hablamos de un círculo vicioso, que ellos por lo general se apartaban del Señor, pero cuando el Señor los empezaba a oprimir por mano de sus vecinos, los mismos que ellos habían dejado ahí sin destruir, ellos clamaban al Señor y el Señor tenía misericordia de su pueblo y enviaba un libertador. Y luego ellos volvían una vez más al Señor. Ese es el círculo vicioso en que pasaron por más de 300 años. Y eso lo describe el versículo 17 del capítulo 2. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Versículo 19. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servían y le rendían culto. Además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. El capítulo 3, versículo 5. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Ya habíamos leído esto, pero es bueno que lo leamos una vez más. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Qué triste narración. Pero ¿quiénes eran los Baales? Baal era el dios de la tormenta y de las lluvias, por lo tanto se creía que controlaba la vegetación y la agricultura. Entonces de repente vieron los israelitas que los cultivos de los cananeos eran más fructíferos, más grandes que lo que ellos cultivaban. Unas grandes mazorcas de maíz, unas grandes cosechas quizás de frijol, de trigo, de arroz, que los habitantes de la tierra que quedaron ahí vivos producían, mientras que los cultivos de los israelitas eran a puras penas, quizás una mazorca toda con granos ralos, poquitos granos. Y entonces ellos quizás les preguntaron: ¿y qué hacen ustedes para tener estas grandes cosechas? Bueno, Baal. Vengan, unámonos a Baal. Y no, lo que ocurría es que la tecnología que los pueblos que habitaban la zona era superior a la que ellos conocían. Israel venía del desierto y no sabía cómo labrar la tierra. Estos hombres sí sabían cómo hacerlo, por eso es que las cosechas eran grandes.
Astarot era la diosa madre del amor, la guerra y la fertilidad. Entonces ellos decían también que las cosechas eran así porque Astarot les permitía tener esas grandes cosechas. También la prostitución en el templo y el sacrificio de niños era parte del culto a esos ídolos cananeos. Entonces ellos abandonaron al Señor. 3 razones para la apostasía podemos encontrar. Que los cananeos estaban más avanzados que Israel en las artes y en la tecnología. Por supuesto, Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto, no conocían la tecnología. Y la gente que vivía ahí sí la conocía. Segundo, Israel conocía a Jehová como Dios guerrero, nada más. Ellos pensaban que Dios nada más era un Dios de la guerra, un Dios más entre todos, y pusieron a Dios al mismo nivel de los Baales y de Astarot. Entonces para ellos Baal tenía fama como Dios de la agricultura. En el desierto y en la conquista de Israel no habían visto el poder de Jehová nada más que en la guerra, pero consideraban que probablemente Él no era el Dios de los cultivos. Qué error más grande el que habían cometido. Y tercero, las prácticas sexuales del culto cananeo eran llamativas. Los cananeos creían que al juntarse con las prostitutas sagradas hacían que Baal se juntara con Astarte. Con Baal fertilizaba Astarte, también fertilizaba la tierra enviando lluvia sobre la tierra. Qué triste. Los padres no lograron transmitir el conocimiento del Dios Todopoderoso, dador de la ciencia, dador de todo bien a sus hijos. Entonces ellos se perdieron. Y es lo que vemos muchas veces en nuestros días. Los padres en la iglesia, hoy en nuestra época virtual, los padres viendo los servicios y los hijos, ¿dónde están? Allá jugando. No, que no nos estorbe. En el trabajo, quizás los padres y los hijos sin ser supervisados todo el día. ¿Qué están haciendo los hijos? Por la noche, cuando llegan los padres a la casa, los niños quizás se acercan y los padres llegan tan cansados que no le prestan atención. Queridos hermanos, que nuestros hijos no sean un estorbo. Muchas cosas nos pueden tentar abandonar lo que sabemos que es correcto. El deseo de ser aceptados por nuestros vecinos puede hacer que nos comportemos de una manera que resulte inaceptable a Dios. Solo se necesitó, queridos hermanos, una generación para que la memoria de las grandes cosas que Dios había hecho por Israel bajo Josué se oscurecieran, y con ello también se oscureció el conocimiento verdadero de Dios mismo. Si los padres no enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, estos es seguro, queridos hermanos, buscarán a dioses extraños. De aquí que debemos permanecer siempre leales a Dios y enseñar a nuestros hijos a ser fieles a Dios. Es tentador dejar, como ya dijimos, la tarea de enseñar la fe cristiana a la iglesia o a la escuela dominical. Sin embargo, Dios dice que esta responsabilidad pertenece básicamente a la familia. Y es que debido a que los niños aprenden mucho con el ejemplo, la fe debe ser una cuestión familiar. Si usted y yo menospreciamos la obra de Dios, tenga por seguro que nuestros hijos también lo harán. Pero si usted y yo trabajamos en la obra de Dios, tenga por seguro que los hijos nuestros también lo harán. No hay mejor ejemplo o no hay mejor enseñanza que el ejemplo con la vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te suplico, Señor, que tú nos ayudes a poder tener en cuenta estas palabras que acabamos de estudiar. Que podamos, Señor, velar por nuestros niños, tanto padres como abuelos, que estén pendientes de ellos para enseñar la verdad gloriosa del Evangelio, para que la fe, en lugar de ir desapareciendo en nuestras familias, pueda ir aumentando. Y que podamos ser luz y sal en medio de una generación que está muriendo y que necesitan, Señor, que conocerte también a ti.
Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.